No vine a tu cama. Vine a tu destino. La pluma temblaba entre sus dedos mientras las sombras danzaban en las paredes del aposento real. El sultán la observaba desde su trono de terciopelo oscuro, con esos ojos que habían visto caer imperios y suplicar reyes. Zahara sabía que lo que estaba a punto de hacer podía costarle la vida, pero en ese instante, mientras el silencio aplastaba el aire entre ambos, comprendió que algunas batallas no se libran con espadas, sino con palabras. Escribió la última línea en el pergamino, se levantó con la espalda recta y caminó hacia el hombre más temido del reino. Cuando habló, su voz no tembló. No vine a tu cama, vine a tu destino. El rostro del sultán se endureció como piedra tallada. Nadie, absolutamente nadie en todo Al-Mahir se había atrevido jamás a desafiarlo de esa manera. Sus manos se cerraron con fuerza sobre los brazos del asiento y por un momento terrible, Zahara vio la muerte reflejada en sus pupilas. Pero ella no apartó la mirada, no retrocedió. El pergamino cayó suavemente sobre la mesa entre ellos y las palabras escritas brillaron bajo la luz de las velas como un desafío silencioso al poder absoluto. Antes de continuar con esta historia, necesito saber algo importante. Cuéntame desde qué ciudad y país nos estás viendo. Me emociona saber que esta historia está llegando a corazones en diferentes rincones del mundo. Escríbelo ahora mismo en los comentarios y sigamos juntos con lo que pasó esa noche. Todo había comenzado 3 semanas atrás, cuando el sol apenas despuntaba sobre las colinas doradas que rodeaban la villa de los Zahir. Zahara despertó ese día sin saber que sería el último amanecer de su vida como mujer libre. A sus 19 años había aprendido a leer el lenguaje silencioso de su hogar. Los pasillos demasiado silenciosos significaban que su padre tramaba algo. Las miradas esquivas de los sirvientes anunciaban malas noticias, y el aroma a incienso de sándalo en el salón principal revelaba que había visitantes importantes. Esa mañana, los 3 signos estaban presentes. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido sencillo de lino color marfil que contrastaba con su piel morena y su cabello negro azabache que caía en ondas hasta la mitad de su espalda. Zahara había heredado los ojos verdes de su abuela persa, una rareza que su padre siempre mencionaba como si fuera una joya más de su colección. Bajó las escaleras con pasos medidos, cada uno resonando en la piedra fría del piso. Cuando llegó al salón, encontró a su padre sentado en su silla favorita, la que tenía tallados de leones en los brazos. A su lado estaba el visir del sultán, un hombre alto y delgado como una sombra, vestido con túnicas negras bordadas en oro. «Zahara, acércate», ordenó su padre sin mirarla a los ojos. Esa fue la primera señal de que algo terrible estaba por suceder. Ella obedeció, cruzando el salón con la cabeza en alto. El visir la examinó de arriba a abajo con una mirada que la hizo sentir como ganado en un mercado. Asintió apenas, un gesto casi imperceptible que pareció satisfacer a su padre. «Hija mía, hoy es un día glorioso para nuestra familia», comenzó su padre con voz impostada, como si recitara un discurso ensayado. «El sultán Kael, que los cielos lo bendigan, ha decidido honrarnos con una alianza matrimonial. Tú serás su esposa». El mundo se detuvo. Zahara sintió que el suelo bajo sus pies se convertía en arena movediza. Había escuchado historias sobre el sultán Kael desde que era niña. Historias que las madres usaban para asustar a sus hijos cuando se portaban mal. El sultán que había conquistado 5 reinos antes de cumplir 30 años. El hombre que ejecutaba traidores en la plaza pública sin pestañear. El guerrero cuyas cicatrices cubrían tanto su cuerpo como su alma. Y ahora ese hombre sería su esposo. «Padre, yo...» Intentó hablar, pero él levantó la mano para silenciarla. «No hay nada que discutir. La decisión está tomada.
El sultán ha enviado ya la dote. La ceremonia será en 10 días. El visir se puso de pie, ajustando sus túnicas con movimientos precisos. La joven es adecuada. El sultán estará complacido. Los preparativos comenzarán mañana al alba. Y así, sin preguntarle, sin considerar sus deseos, sin importar sus sueños, Sahara fue vendida como se vende una alfombra fina o un caballo de raza. Su padre ni siquiera tuvo la decencia de parecer arrepentido. En sus ojos solo brillaba la ambición, el hambre de poder que lo había consumido durante años. Para él, su hija no era más que un peón en el tablero de su ascenso social. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparativos. Costureras llegaban a todas horas con telas de seda y brocados. Joyeros presentaban collares de oro y piedras preciosas. Maestros de ceremonias ensayaban el protocolo una y otra vez. Pero nadie, absolutamente nadie, le preguntó a Sahara cómo se sentía. Nadie notó las lágrimas silenciosas que derramaba cada noche en la soledad de su habitación. Nadie escuchó los gritos ahogados en su almohada. Durante esos días de encierro forzado, Sahara pasaba las horas en la biblioteca de su padre, el único lugar donde encontraba consuelo. Leía sobre filosofía antigua, poesía mística, historias de mujeres sabias que habían cambiado el curso de la historia no con fuerza, sino con inteligencia. Fue en esos libros donde encontró su arma. Si iba a ser entregada como un objeto, al menos llegaría al palacio con algo que nadie podría quitarle, su mente. El reino de Al-Mahir era una joya del desierto, una tierra de contrastes violentos donde el lujo extremo convivía con la pobreza absoluta. El palacio del sultán se alzaba en el corazón de la capital, como una montaña de mármol blanco y torres doradas que brillaban bajo el sol implacable. Desde allí, el sultán Kael gobernaba con mano de hierro. No era un tirano por placer, sino por convicción. Había aprendido desde niño que la misericordia era debilidad y que el poder solo se mantenía a través del temor. Sus consejeros lo adulaban, sus generales lo obedecían sin cuestionar, y su pueblo lo respetaba por miedo más que por amor. Kael había llegado al trono a los 16 años, después de que su padre muriera en batalla contra los invasores del norte. Desde entonces no había conocido un solo día de paz. Guerras, conspiraciones, traiciones, intentos de asesinato. Cada experiencia había endurecido su corazón un poco más, hasta convertirlo en algo que apenas podía llamarse humano. A sus 32 años ya había enterrado 2 esposas anteriores, ambas muertas al dar a luz a hijos que tampoco sobrevivieron. Algunos decían que el sultán estaba maldito, otros que simplemente no sabía amar porque su corazón se había convertido en piedra hacía mucho tiempo. Este tercer matrimonio no era por amor ni por deseo, era una movida política. La familia Sahir controlaba rutas comerciales importantes en el este del reino, y aliarse con ellos significaba asegurar el flujo de especias y sedas que mantenían las arcas reales llenas. El sultán había visto un retrato de Sahara y había asentido con indiferencia. Joven, hermosa, de buena familia, serviría para los propósitos dinásticos, nada más. El día de la boda llegó como una sentencia. Sahara fue despertada antes del amanecer y sumergida en un baño de leche y pétalos de rosa. Manos desconocidas la vistieron con un traje nupcial blanco bordado con hilos de plata que pesaba tanto como su angustia. Le pintaron los ojos con col negro y los labios con carmín oscuro. Le colgaron joyas en el cuello, las muñecas, los tobillos. Cuando se miró al espejo, no se reconoció. La joven que la observaba desde el cristal parecía una muñeca costosa, hermosa y vacía. El viaje al palacio fue interminable. Sahara viajaba en una litera cerrada, rodeada de guardias y sirvientas que no le dirigían la palabra. A través de las cortinas de seda podía ver fragmentos del mundo exterior. Mercados bulliciosos,
Niños jugando en las calles, mujeres llevando agua en jarras sobre sus cabezas. Vida normal, vida que ella nunca volvería a conocer. Cuando llegaron al palacio, el silencio era ensordecedor. No había música, no había flores, no había celebración. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón del Trono, un espacio tan vasto y frío como una tumba de mármol. El sultán esperaba de pie junto al juez religioso, vestido con túnicas de guerra color púrpura oscuro. Zahara caminó por el pasillo interminable, cada paso resonando como un latido fúnebre. Cuando finalmente estuvo frente a él, se atrevió a levantar la mirada. Lo primero que notó fueron las cicatrices. Cruzaban su rostro como mapas de batallas pasadas, pero no lo hacían feo, solo increíblemente intimidante. Sus ojos eran negros como la obsidiana y igual de fríos. No sonrió, no la saludó, ni siquiera pareció verla realmente. Para él, ella era invisible, solo otra pieza en el engranaje de su reino. El juez comenzó a recitar las palabras ceremoniales en voz monótona. Zahara escuchaba sin escuchar, su mente flotando lejos de ese lugar. Cuando llegó el momento de dar su consentimiento, su voz salió apenas como un susurro. «Acepto». El sultán ni siquiera repitió las palabras, simplemente asintió. Con eso, quedaron unidos, esposo y esposa, amo y propiedad. La ceremonia terminó en menos de una hora. No hubo banquete, no hubo felicitaciones, no hubo besos ni abrazos. El sultán se retiró inmediatamente a atender asuntos de Estado, dejando a Zahara en manos de las sirvientas del palacio. Ellas la condujeron a través de pasillos laberínticos decorados con tapices que contaban historias de conquistas y victorias. Finalmente llegaron a los aposentos reales, una suite de habitaciones tan lujosas que resultaban opresivas. «El sultán vendrá esta noche», le informó la sirvienta principal, una mujer mayor de rostro severo. «Prepárate adecuadamente», y la dejaron sola. Zahara se quedó de pie en el centro de la habitación, rodeada de sedas y almohadas, de lámparas de oro y jarrones de porcelana. Todo era bello y todo era una prisión. Caminó hasta el balcón y miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rojos. Pensó en lanzarse. Sería tan fácil, un paso, el vacío, el fin. Pero algo dentro de ella se rebeló contra esa idea. No había sobrevivido 19 años. No había leído todos esos libros. No había aprendido todo lo que sabía para rendirse sin luchar. Si iba a estar aquí, si no había escapatoria, entonces haría algo que nadie esperaba. No sería la esposa sumisa que todos imaginaban. Sería algo más peligroso, sería ella misma. Las horas pasaron lentamente. Zahara se quitó las joyas una por una y las dejó sobre la mesa. Se cambió el vestido de novia por algo más sencillo, una túnica de lino blanco que encontró en el armario. Se soltó el cabello y dejó que cayera libre sobre sus hombros. Buscó entre los muebles hasta que encontró lo que necesitaba: pergamino, pluma y tinta. Se sentó ante el escritorio y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron de su mente a la página como un río contenido que finalmente encuentra salida. Escribió sobre el poder verdadero, sobre la diferencia entre ser temido y ser respetado, sobre la soledad de los reyes y la fortaleza de los sabios. Escribió el poema que había estado formándose en su corazón desde el día que supo que sería entregada a este hombre. Cuando terminó, leyó las palabras en voz baja. Eran perfectas, eran su declaración de guerra silenciosa. La puerta se abrió sin aviso. El sultán entró a la habitación con pasos pesados, acompañado por el aroma a cuero y acero. Cerró la puerta tras de sí y la observó con esa misma mirada indiferente de la ceremonia. Zahara se puso de pie con el pergamino en las manos. «Así que esta es mi nueva esposa», dijo él con voz grave, caminando hacia ella como un depredador que evalúa a su presa. Zahara no retrocedió.
Hizo una reverencia formal, pero no bajó los ojos. El sultán arqueó una ceja, sorprendido por ese pequeño acto de desafío. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó él, deteniéndose a pocos pasos de distancia. Para servir a los intereses de mi padre y fortalecer su posición en la corte, respondió ella con voz clara. El sultán soltó una risa breve y áspera. Al menos eres honesta. Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría. Se acercó más y Zahara pudo ver las marcas del tiempo y la guerra en su rostro. Bajo la dureza, bajo las cicatrices, había algo más, algo que parecía cansancio infinito. «¿Sabes lo que se espera de ti esta noche?», dijo él, y no era una pregunta. Zahara respiró hondo. Este era el momento, el instante que definiría todo lo que vendría después. «Sé lo que todos esperan», respondió ella, «pero yo no vine aquí para cumplir expectativas». Caminó hacia la mesa y dejó el pergamino sobre ella. Luego se volvió hacia el sultán y lo miró directamente a los ojos. «No vine a tu cama, vine a tu destino». El silencio que siguió fue absoluto. El sultán la miraba como si nunca antes hubiera visto a una mujer. Sus ojos se entrecerraron, evaluando, midiendo. Su mano se movió hacia la empuñadura de la daga que llevaba al cinto. Zahara vio el movimiento, pero no se inmutó. «¿Sabes lo que dices, muchacha?», preguntó él con voz peligrosamente suave. «Eres mía por decreto, por ley, por derecho de conquista». «Por decreto, sí», respondió Zahara, y su voz no temblaba. «Pero por elección, aún no». El sultán avanzó hasta quedar frente a ella. Era mucho más alto, más fuerte, más poderoso en todos los sentidos. Podría quebrarla como una rama seca si quisiera. Pero Zahara se mantuvo firme, con la barbilla levantada y la mirada serena. «Lee», dijo ella señalando el pergamino. Durante un momento que pareció eterno, el sultán no se movió. Luego, con un movimiento brusco, tomó el papel y leyó las palabras escritas. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se agitó. «Un rey puede conquistar 1000 tierras, pero solo será grande si conquista un alma». Dejó caer el pergamino sobre la mesa. Miró a Zahara una vez más, y en esa mirada había algo nuevo. No era respeto todavía, pero quizás era el inicio de la curiosidad. «Voy a darte esta noche para que reconsideres tu osadía», dijo finalmente. «Mañana hablaremos de nuevo, y entonces decidirás si tu inteligencia es más fuerte que tu instinto de supervivencia». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo sin volverse. «Nadie, en todos mis años como sultán, me había hablado así. No sé si eres valiente o simplemente estúpida, pero has logrado algo que creí imposible. Has capturado mi atención». La puerta se cerró tras él con un sonido definitivo. Zahara se dejó caer sobre la cama, temblando por primera vez desde que todo comenzó. Las lágrimas vinieron entonces, silenciosas y liberadoras. Había jugado la carta más arriesgada de su vida. Ahora solo quedaba esperar para ver si sobreviviría para jugar la siguiente. Esa noche, mientras el palacio dormía y las estrellas brillaban sobre Al-Mahir, Zahara permaneció despierta, mirando el techo decorado con constelaciones pintadas. Había cruzado una línea que no tenía regreso. Había desafiado al hombre más poderoso del reino. Y extrañamente, en lugar de sentir miedo, sentía algo parecido a la esperanza, porque por primera vez en su vida había elegido su propio destino. Y aunque no sabía qué traería el amanecer, sabía que había plantado una semilla. Una pequeña semilla de duda en el corazón de un tirano. Y con el tiempo, si la cuidaba bien, esa semilla podría crecer hasta convertirse en algo que nadie esperaba, en algo que podría cambiar no solo su vida, sino el destino de todo un reino. Los primeros rayos del sol atravesaban las celosías de madera tallada cuando Zahara despertó. Había dormido apenas 2 horas, pero su mente estaba más clara que nunca. Se levantó de la cama y caminó hasta el balcón,
observando el despertar del reino. Desde esa altura, Al-Mahir parecía un mapa viviente. Las calles angostas del mercado, las casas apiladas unas sobre otras como cajas de marfil, y más allá, las murallas que protegían la ciudad de los enemigos exteriores. Pero ninguna muralla protegía al pueblo de su propio gobernante. Durante 5 días, el sultán no la mandó llamar. Zahara permanecía en sus aposentos, atendida por sirvientas silenciosas que entraban y salían como sombras. Le traían comida que apenas probaba, vestidos que no pedía, joyas que no quería. Nadie le hablaba directamente. Era como si viviera en una jaula dorada donde hasta el aire estaba medido. En esos días de soledad forzada, Zahara exploraba cada rincón de sus habitaciones, buscando libros, pergaminos, cualquier cosa que le diera información sobre el hombre al que ahora estaba atada. Encontró una biblioteca pequeña escondida tras una puerta lateral. Los estantes estaban cubiertos de polvo, señal de que nadie los había tocado en años. Había tratados militares, mapas de territorios conquistados, registros de batallas ganadas. Todo hablaba de guerra y poder. Nada hablaba de sabiduría o compasión. Zahara pasaba horas leyendo esos documentos, aprendiendo sobre las campañas del sultán, sobre sus estrategias, sobre las decisiones que había tomado. Y en cada página veía el mismo patrón: conquistar, dominar, controlar. Nunca construir, nunca sanar, nunca unir. La mañana del 6.º día, una sirvienta entró con un mensaje diferente en sus ojos. El sultán requiere su presencia en el salón de audiencias privadas. Ahora. Zahara sintió que su corazón se aceleraba, pero no permitió que su rostro lo mostrara. Se vistió con cuidado, eligiendo una túnica sencilla de color azul oscuro que realzaba el verde de sus ojos. No se puso joyas, no se pintó el rostro. Si el sultán quería verla, la vería tal como era, sin adornos ni máscaras. El salón de audiencias privadas era más pequeño que el salón del trono, pero igual de imponente. Las paredes estaban decoradas con armas antiguas, espadas, lanzas, escudos, que contaban la historia militar de la dinastía. El sultán estaba sentado en una silla de respaldo alto, vestido con túnicas color sangre. Cuando Zahara entró, él levantó la vista de los documentos que estaba revisando y la observó con esa misma intensidad del primer encuentro. «Acércate», ordenó con voz neutra. Zahara caminó hasta quedar frente a él, manteniendo la distancia apropiada. Hizo una reverencia, pero no agachó la cabeza completamente. El sultán notó ese pequeño gesto de dignidad y algo parecido a la diversión brilló en sus ojos. «He estado pensando en tus palabras», dijo él, dejando los documentos a un lado. «Esa frase que escribiste, ese poema ridículo sobre conquistar almas». «No era ridículo», respondió Zahara con calma. «Era la verdad». El sultán se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «La verdad. ¿Y qué sabes tú de gobernar un reino? ¿Qué sabes de las decisiones que un sultán debe tomar cada día? ¿De los enemigos que acechan en cada esquina? ¿De las traiciones que esperan en cada sombra? Sé que un rey que gobierna solo con miedo, eventualmente se quedará solo con su miedo», respondió ella. «Los súbditos obedecen porque no tienen opción, no porque crean en ti. Y un reino construido sobre el terror es un reino construido sobre arena. Tarde o temprano se derrumba». Los ojos del sultán se entrecerraron peligrosamente. «Cuidado con tus palabras, muchacha. Eres mi esposa, no mi consejera». «Entonces, ¿por qué me mandaste llamar?», preguntó Zahara, y por primera vez permitió que un toque de desafío tiñera su voz. «Si solo querías obediencia, hay 1000 mujeres en este reino que te la darían sin cuestionar, pero me elegiste a mí, y ahora estoy aquí, frente a ti, diciéndote cosas que nadie más se atreve a decir». El silencio se extendió entre ellos como un abismo.
El sultán se puso de pie bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro del salón, sus pasos resonando contra el mármol. Zahara lo observaba, estudiando cada movimiento, cada gesto. Había tensión en sus hombros, conflicto en su mirada. Estaba luchando contra algo dentro de sí mismo. «Mi padre me enseñó que la misericordia es para los débiles», dijo finalmente, deteniéndose frente a una ventana, «que un rey debe ser temido antes que amado, que el poder se mantiene con la espada, no con palabras bonitas. Y mira dónde te ha llevado esa enseñanza», respondió Zahara suavemente. «Tienes un reino vasto, riquezas incalculables, ejércitos que te obedecen. Pero cuando cierras los ojos por la noche, ¿puedes dormir en paz? ¿O pasas cada momento esperando el puñal que vendrá por tu espalda?» El sultán se giró bruscamente hacia ella, y por un instante, Zahara vio algo en sus ojos que la sorprendió: vulnerabilidad. Desapareció tan rápido como había aparecido, pero ella lo había visto. «¿Y tú qué propones?», preguntó él con voz áspera. «¿Que sea suave? ¿Que perdone a mis enemigos? ¿Que les dé flores y canciones a los que quieren verme muerto? Propongo que veas la diferencia entre fuerza y crueldad», dijo Zahara, dando un paso adelante. «Entre justicia y venganza, entre ser un conquistador y ser un líder. Tus ejércitos pueden tomar ciudades, pero solo tu sabiduría puede ganar corazones». El sultán la miró durante largo rato, como si intentara descifrar un acertijo imposible. «Háblame de mi reino entonces», dijo finalmente, volviendo a sentarse. «Ya que crees saber tanto, dime qué ves desde tu pequeño balcón de princesa». Zahara respiró hondo. Esta era su oportunidad, tal vez la única que tendría. «Veo a las mujeres que salen antes del amanecer a buscar agua porque las fuentes públicas se secaron y nadie las ha reparado. Veo a los comerciantes que pagan impuestos tan altos que apenas pueden alimentar a sus familias. Veo a los soldados que regresan de la guerra con heridas que nadie cura porque no hay médicos suficientes en los barrios pobres. Veo a los niños que juegan en calles sucias porque nadie limpia los desechos. Y veo un palacio que brilla con oro mientras el pueblo que lo sostiene se desmorona». La mandíbula del sultán se tensó. «Mantengo este reino seguro. Eso es lo que importa. Seguro de enemigos externos, sí», concedió Zahara. «Pero ¿qué hay de los enemigos internos? El hambre, la enfermedad, la desesperación. Esos también matan, solo que más lentamente. Y cuando el pueblo está desesperado, cuando no tiene nada que perder, se vuelve peligroso. No necesitas construir murallas más altas, necesitas construir un reino donde la gente quiera vivir, no solo sobrevivir». El sultán se levantó de nuevo y caminó hacia ella. Zahara se preparó para la furia, para el castigo, pero él simplemente la observó con una expresión que no podía descifrar. «Me irritas profundamente», dijo él, «pero también me intrigas, y eso es algo que no me había pasado en años». Durante los días siguientes, el sultán comenzó a convocar a Zahara con más frecuencia. Al principio eran conversaciones breves, casi confrontaciones donde él defendía sus métodos y ella los cuestionaba con argumentos que él no podía refutar fácilmente. Poco a poco, las conversaciones se fueron haciendo más largas, más profundas. Zahara le hablaba de filosofía, de historia, de los grandes líderes del pasado que habían construido imperios no solo con espadas, sino con sabiduría. «Un reino fuerte no nace del miedo, sino del respeto», le dijo una tarde mientras caminaban por los jardines privados del palacio. «Cuando la gente te respeta, te seguirá incluso en los momentos más difíciles. Cuando solo te teme, te abandonará en cuanto vea una oportunidad». El sultán arrancó una rosa de un arbusto y la observó pensativamente. «El respeto se gana, el miedo se impone. Uno es lento, el otro es inmediato. Pero el miedo es frágil», respondió Zahara. «Se quiebra ante la primera señal de debilidad.
El respeto, en cambio, perdura. Se transmite de generación en generación. Tu padre gobernó con miedo y mira qué te dejó, un reino lleno de resentimiento y conspiraciones. ¿Quieres dejarle lo mismo a tu heredero? Esas palabras tocaron algo profundo en el sultán. Esa noche no pudo dormir. Las frases de Zahara resonaban en su mente como campanas que no dejaban de sonar. Se levantó antes del alba y tomó una decisión que cambiaría todo. Se vistió con ropas sencillas de comerciante, se cubrió el rostro con un turbante y salió del palacio sin guardias, sin escolta, sin avisar a nadie excepto a su guardia personal más leal, quien lo seguiría a distancia. Que él quería ver su reino con sus propios ojos, no a través de los reportes aduladores de sus consejeros. Lo que encontró lo sacudió hasta los huesos. Caminó por el mercado central y vio a familias enteras peleándose por sobras de comida. Escuchó a los comerciantes quejarse de los impuestos imposibles que los estaban llevando a la ruina. Vio a niños con vientres hinchados por el hambre y ojos vacíos de esperanza. Presenció cómo los guardias de la ciudad golpeaban a un anciano por no pagar una multa que claramente no podía pagar. Y lo más doloroso, escuchó cómo la gente hablaba de él con una mezcla de miedo y odio. El sultán solo nos ve cuando necesita soldados para sus guerras, dijo una mujer en el mercado mientras compraba pan duro. Para él no somos personas, somos recursos. Mi hijo murió en la última campaña, añadió otra. Ni siquiera recibimos su cuerpo para enterrarlo. Solo una carta que decía que había caído con honor. ¿Qué honor hay en morir lejos de casa por una guerra que no entendemos? El sultán regresó al palacio cuando el sol estaba alto, con el corazón más pesado de lo que había estado en años. Fue directo a los aposentos de Zahara sin cambiarse de ropa. Cuando ella lo vio entrar cubierto de polvo y con el rostro descubierto, supo inmediatamente que algo había cambiado. «Tenías razón», dijo él con voz ronca. «He sido ciego. He estado tan ocupado conquistando tierras que olvidé cuidar a las personas que las habitan». Zahara se acercó a él y por primera vez tocó su brazo en un gesto de consuelo. «No es demasiado tarde para cambiar». «¿Cómo?», preguntó él, y había genuina desesperación en su voz. «¿Cómo deshago años de errores? ¿Cómo recupero la confianza de un pueblo que me odia?» «Paso a paso», respondió ella. «Acción por acción. Empieza reparando las fuentes públicas. Reduce los impuestos a los comerciantes pequeños. Establece hospitales en los barrios pobres. Escucha las quejas del pueblo y atiéndelas. Muéstrales que no eres solo un conquistador, sino también un protector». El sultán la miró con una intensidad que la hizo temblar, pero no de miedo. «¿Por qué haces esto?», preguntó él. «¿Por qué me ayudas? Yo soy quien te arrancó de tu vida anterior, quien te convirtió en mi propiedad. Porque vi algo en ti que tal vez tú mismo no ves», respondió Zahara. «Vi a un hombre capaz de más que solo destruir. Y porque si voy a estar aquí, si este va a ser mi reino también, quiero que sea un lugar donde valga la pena vivir». Esa conversación marcó un punto de inflexión. El sultán comenzó a implementar cambios, pequeños al principio, pero significativos. Ordenó la reparación de las fuentes públicas, redujo los impuestos en un 20%, estableció clínicas médicas gratuitas en 3 barrios pobres y, lo más importante, comenzó a escuchar. Estableció audiencias públicas donde cualquier ciudadano podía presentar sus quejas directamente ante él. Al principio, la gente llegaba con miedo, esperando trampas o castigos. Pero cuando vieron que el sultán realmente los escuchaba, que tomaba notas, que hacía preguntas, comenzaron a creer que tal vez algo estaba cambiando. Zahara asistía a estas audiencias, sentada discretamente a un lado. No hablaba, pero su presencia no pasaba desapercibida. Las mujeres del pueblo comenzaron a verla no como la esposa decorativa del sultán, sino como algo más,
Corrían rumores de que era ella quien estaba detrás de los cambios, que el sultán la consultaba, que la escuchaba. Y aunque algunos lo veían con desconfianza, otros empezaban a llamarla en susurros la mujer que estaba domando al león. Los cambios no pasaron desapercibidos en el palacio. Los consejeros del sultán, hombres que habían servido a su padre y que se beneficiaban del sistema corrupto establecido, comenzaron a inquietarse. Se reunían en secreto, susurraban en los pasillos, intercambiaban miradas cargadas de significado. El más poderoso de ellos era Rashid, el gran visir, un hombre de 60 años con barba gris y ojos astutos como los de una serpiente. Una noche, después de que el sultán anunciara que reduciría los impuestos a las caravanas comerciales, algo que afectaría directamente las comisiones que los consejeros recibían, Rashid convocó una reunión secreta en sus aposentos. 7 consejeros asistieron, todos con las mismas preocupaciones. «El sultán ha perdido el rumbo», dijo Rashid, sirviendo vino en copas de plata. «Desde que esa muchacha llegó al palacio, ha cambiado. Se ha debilitado. Ella lo ha hechizado», añadió otro consejero, un hombre gordo llamado Malik. «¿Qué otra explicación hay? Un guerrero temido en 5 reinos ahora se preocupa por fuentes de agua y hospitales. Es antinatural». «Es brujería», coincidió un tercero. «He oído que pasa noches enteras escribiendo poemas». «¿Poemas? ¿Desde cuándo un sultán escribe poesía?». Rashid golpeó la mesa con su copa, silenciando el murmullo. Sea brujería o simple manipulación, el resultado es el mismo. El sultán se está volviendo blando, y un líder blando es peligroso para todos nosotros. Si esto continúa, perderemos no solo nuestras riquezas, sino también nuestro poder. El pueblo comenzará a exigir más cambios. Querrán voz en el gobierno, querrán justicia. Y entonces, ¿dónde estaremos nosotros? «¿Qué propones?», preguntó Malik, limpiándose el sudor de la frente. Rashid sonrió, y era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Propongo que eliminemos la raíz del problema. Si la muchacha desaparece, el sultán volverá a ser quien era. Ya lo ha hecho antes. Ha enterrado 2 esposas. Puede enterrar una tercera». Los consejeros se miraron entre sí, algunos con horror, otros con avaricia apenas disimulada. «¿Hablas de asesinato?», preguntó uno de los más jóvenes con voz temblorosa. «Eso es traición». «No», corrigió Rashid. «Hablo de salvar al reino. Y no será asesinato, será justicia. La acusaremos de brujería. Tenemos testigos que podemos comprar. Sirvientas que dirán que la han visto hacer rituales extraños. Guardias que jurarán haber escuchado cánticos en lenguas desconocidas. La evidencia se acumulará hasta que sea imposible de ignorar». «¿Y si el sultán se niega a creerlo?», preguntó otro. «No podrá negarse», respondió Rashid con confianza. «La ley es clara. Si hay suficientes testimonios de brujería, el acusado debe ser juzgado. Y en un juicio, nosotros controlamos las reglas, los testigos, la sentencia, todo. Si esto te está indignando, si sientes la rabia de ver cómo planean destruir a Sahara después de todo lo que ha luchado, necesito que me lo demuestres. Deja tu like ahora mismo y dime en los comentarios si crees que ella podrá sobrevivir a esta conspiración. Tu apoyo me ayuda a seguir trayéndote historias que te tocan el corazón. Los consejeros se retiraron esa noche con un plan trazado. Durante los días siguientes comenzaron a esparcir rumores, primero sutiles, luego más directos. Pagaron a sirvientas para que mintieran, a guardias para que dieran falso testimonio, a comerciantes para que hablaran de señales extrañas alrededor de la joven esposa del sultán. El veneno de la mentira se infiltró en el palacio como humo invisible. Sahara, ajena a la conspiración, continuaba su rutina. Sus conversaciones con el sultán se habían vuelto más frecuentes, más íntimas, no en el sentido físico, sino en algo más profundo. Compartían pensamientos,
temores, sueños. Él le hablaba de su infancia, de las cicatrices que llevaba no solo en el cuerpo, sino en el alma. Ella le hablaba de sus lecturas, de las filosofías que había estudiado, de su visión de lo que un reino podía ser. Una tarde, mientras paseaban por los jardines, el sultán se detuvo frente a un estanque lleno de peces dorados. «Nunca había notado cuánta belleza hay en este lugar», dijo él. «Siempre estuve tan ocupado planeando la próxima batalla que nunca me detuve a mirar lo que ya tenía». Sahara se arrodilló junto al estanque y metió la mano en el agua, viendo cómo los peces se acercaban curiosos. La belleza siempre estuvo aquí. Solo necesitabas ojos para verla. El sultán se arrodilló junto a ella, tan cerca que sus hombros se tocaban. «Tú me diste esos ojos», dijo él en voz baja. «No sé si llamarlo maldición o bendición». «¿Por qué sería una maldición?», preguntó ella, volviéndose para mirarlo. «Porque ahora veo todo lo que he hecho mal, todas las personas que he lastimado, todas las oportunidades que desperdicié, y ese conocimiento pesa como 1000 cadenas». Sahara puso su mano sobre la de él, un gesto simple, pero cargado de significado. El conocimiento pesa, sí, pero también libera, porque solo cuando sabes que algo está roto, puedes comenzar a repararlo. En ese momento, compartiendo el silencio junto al estanque, rodeados de flores que perfumaban el aire y peces que danzaban bajo el agua cristalina, algo cambió entre ellos. No fue amor todavía. Era algo más frágil y más profundo a la vez. Era el inicio de una conexión que ninguno de los dos había esperado encontrar. Pero mientras ellos descubrían ese vínculo naciente, las sombras se cerraban a su alrededor. Los consejeros habían reunido suficiente evidencia falsa. Los testimonios estaban listos. La trampa estaba tendida. Y pronto, muy pronto, Sahara enfrentaría el mayor peligro de su vida. Esa noche, cuando regresó a sus aposentos, encontró algo que la hizo detenerse en seco. Sobre su almohada había una rosa negra, símbolo de muerte en el reino de Al-Mahir. No había nota, no había explicación, solo esa flor oscura como una promesa de destrucción. Sahara la tomó entre sus dedos, sintiendo las espinas que se clavaban en su piel. Una gota de sangre cayó sobre el pétalo negro. Miró hacia la puerta cerrada, hacia las ventanas con celosías, hacia las sombras que bailaban en las esquinas de la habitación. Alguien quería verla muerta, y ese alguien estaba dentro del palacio. El amanecer llegó con gritos y golpes en la puerta. Sahara apenas había dormido después de encontrar la rosa negra, sus sentidos alertas a cada sonido, cada sombra. Cuando los guardias irrumpieron en sus aposentos con antorchas encendidas, supo que la amenaza silenciosa se había materializado. Por orden del gran visir Rashid, quedas arrestada bajo acusación de brujería y conspiración contra el reino, anunció el capitán de la guardia, un hombre corpulento de barba rojiza, que evitaba mirarla a los ojos. Sahara se puso de pie lentamente, sin mostrar el terror que amenazaba con paralizarla. Las sirvientas que dormían en las habitaciones contiguas corrieron hacia ella con lágrimas en los ojos, pero los guardias las apartaron con rudeza. «Hay un error», dijo Sahara con voz firme. «Soy la esposa del sultán. No pueden arrestarme sin su consentimiento». «El sultán ha sido informado», respondió el capitán, y algo en su tono sugería que no estaba del todo convencido de lo que estaba haciendo. «Las pruebas contra ti son contundentes. Testigos han declarado. La ley debe cumplirse». La llevaron a través de los pasillos del palacio con las muñecas atadas. Era temprano, apenas amanecía, pero los rumores ya se habían esparcido como fuego en pasto seco. Sirvientes se asomaban por las puertas entreabiertas, susurrando entre ellos. Algunos la miraban con lástima, otros con satisfacción apenas disimulada. Sahara mantuvo la cabeza en alto, negándose a darles el espectáculo de verla derrumbarse.
La condujeron a las mazmorras del palacio, un lugar que nunca había visto, pero del cual había escuchado historias terribles. Las celdas estaban excavadas en la roca viva, húmedas y frías como tumbas. La encerraron en una de las celdas del fondo, donde la luz del sol apenas llegaba a través de una rendija estrecha en lo alto del muro. La puerta de hierro se cerró con un sonido definitivo que resonó en sus huesos. Sahara se sentó en el suelo de piedra y abrazó sus rodillas. Por primera vez desde que todo comenzó, permitió que una lágrima rodara por su mejilla. Solo una. Luego respiró profundo y se obligó a pensar con claridad. Alguien la había acusado, alguien poderoso. Y ese alguien había reunido testigos dispuestos a mentir. La pregunta era ¿por qué? Y la respuesta llegó con claridad dolorosa, porque estaba cambiando al sultán y ese cambio amenazaba el poder de quienes se beneficiaban del sistema corrupto. Las horas pasaron con lentitud tortuosa. Nadie vino a verla. Nadie le trajo agua ni comida. El silencio de la mazmorra era absoluto, roto únicamente por el goteo constante de agua filtrándose entre las piedras. Sahara cerró los ojos y se obligó a recordar todo lo que había leído sobre falsas acusaciones, sobre juicios manipulados, sobre cómo los poderosos usaban la ley como arma. En el palacio, el sultán había sido despertado por Rashid al amanecer. El gran visir entró a sus aposentos con rostro grave y una carpeta llena de documentos. «Mi señor, lamento interrumpir tu descanso, pero hay un asunto urgente que requiere tu atención inmediata», dijo Rashid con tono solemne. Kael se sentó en la cama, todavía aturdido por el sueño. «¿Qué es tan urgente que no puede esperar?» «Tu esposa, mi señor, Sahara. Han surgido acusaciones muy graves contra ella». El sultán se puso de pie de inmediato, completamente despierto. «¿Qué tipo de acusaciones?» Rashid abrió la carpeta y comenzó a leer con voz monótona. «Brujería, mi señor. 7 sirvientas han testificado que la han visto realizar rituales extraños en sus aposentos durante la noche. 4 guardias han jurado escuchar cánticos en lenguas desconocidas. Y hay más. Un comerciante de especias afirma que ella le compró ingredientes usados comúnmente en hechizos de dominación. Todo apunta a que ha estado usando artes oscuras para manipular tu voluntad». Kael sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «Eso es absurdo. Sahara no es una bruja, es solo una mujer educada». «Mi señor», dijo Rashid con falsa preocupación, «entiendo que esto sea difícil de aceptar, pero los cambios en tu comportamiento desde su llegada son innegables. Un guerrero temido en 5 reinos ahora se preocupa por fuentes de agua y poemas. ¿No te parece extraño? ¿No te parece que algo antinatural está ocurriendo?» El sultán caminó hacia la ventana, su mente girando violentamente. Una parte de él, la parte entrenada por su padre para desconfiar de todo y de todos, se preguntaba si podría ser verdad. Sahara había llegado y todo había cambiado. Pero otra parte, la parte que había comenzado a despertar gracias a ella, sabía que esto era una trampa. «Quiero verla», dijo finalmente. «Mi señor, la ley es clara», respondió Rashid rápidamente. «Cuando hay acusaciones formales de brujería con múltiples testigos, el acusado debe ser aislado hasta el juicio. Es por tu propia seguridad. Si realmente es una bruja, podría intentar hechizarte nuevamente». «Soy el sultán», rugió Kael. «Yo decido qué es seguro para mí. Y como sultán, debes respetar las leyes que tú mismo has jurado defender», presionó Rashid. «Si haces una excepción ahora, mostrarás debilidad. Los enemigos del reino verán que el sultán puede ser manipulado por una mujer bonita. Tu autoridad se erosionará». Kael apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Rashid había tocado la fibra correcta. Durante toda su vida, le habían enseñado que mostrar favoritismo o emoción era debilidad.
que un rey no podía permitirse el lujo de actuar con el corazón. ¿Cuándo será el juicio?, preguntó con voz tensa. En 3 días, mi señor. Tiempo suficiente para que se reúnan todos los testigos y se presenten todas las pruebas. Que así sea entonces, dijo Kyle, odiándose a sí mismo con cada palabra. Pero quiero que todo se haga según la ley. Un juicio justo, con derecho a defensa. Por supuesto, mi señor, respondió Rashid con una reverencia, y al darse la vuelta, una sonrisa de triunfo cruzó brevemente su rostro. En la celda, Zahara había encontrado un clavo oxidado en una grieta de la pared. Lo usó para raspar palabras en la piedra húmeda. No poemas esta vez, sino pensamientos claros, evidencia de su cordura para cualquiera que viniera después. Escribió sobre la injusticia de las acusaciones falsas, sobre cómo el poder corrompe a quienes lo tienen, sobre la importancia de la verdad, incluso cuando el mundo entero miente. El primer día en la celda pasó sin visitas. El segundo día, un guardia joven le trajo agua y un pedazo de pan duro. Cuando la puerta se abrió, Zahara vio algo en los ojos del muchacho. Duda. ¿Tú crees que soy una bruja?, le preguntó ella directamente. El guardia titubeó, mirando hacia el pasillo para asegurarse de que nadie lo escuchaba. No lo sé, señora, pero mi madre estaba enferma hace 2 semanas, fiebre que no cedía. Los médicos del barrio no pudieron hacer nada. Entonces, abrieron la clínica nueva que el sultán ordenó construir después de que usted llegó. Los doctores de ahí la curaron sin cobrar ni una moneda. Mi madre dice que eso fue obra de un ángel, no de una bruja. Zahara sintió un destello de esperanza. ¿Cómo te llamas? Amir, señora. Amir, necesito que hagas algo por mí. Necesito que le digas al sultán que los testigos mienten, que esta acusación es una conspiración de los consejeros que quieren que todo vuelva a ser como antes. El muchacho palideció. No puedo, señora. Si me descubren hablando contigo, me ejecutarán. Y mi madre no tiene a nadie más. Zahara asintió, entendiendo. Entonces, solo escucha esto. La verdad siempre sale a la luz, Amir, tarde o temprano. Y cuando lo haga, recuerda que hubo quienes estuvieron del lado correcto de la historia. El guardia se retiró rápidamente, pero Zahara había plantado una semilla. Si él tenía dudas, otros también las tendrían. El sultán pasaba sus días en un tormento silencioso. Intentaba concentrarse en asuntos de Estado, en reportes militares, en decisiones administrativas, pero su mente siempre regresaba a Zahara. Recordaba sus conversaciones, la forma en que lo desafiaba, cómo lo hacía pensar en cosas que nunca antes había considerado. ¿Todo eso había sido manipulación mágica? ¿O había sido simplemente una mujer inteligente hablando verdades que nadie más se atrevía a decir? La tercera noche antes del juicio, Kyle no pudo soportarlo más. Se vistió con túnicas oscuras y bajó a las mazmorras sin escolta, solo con una antorcha en la mano. Los guardias se sorprendieron al verlo, pero ninguno se atrevió a cuestionarlo. Caminó por el pasillo húmedo hasta llegar a la celda del fondo. Zahara estaba sentada en el suelo, escribiendo en la pared con el clavo. Cuando escuchó los pasos, levantó la vista. Sus ojos verdes brillaron en la oscuridad al reconocerlo. «Viniste», dijo ella simplemente. «Tenía que verte», respondió él, aferrándose a los barrotes de hierro. «Tenía que saber si todo lo que compartimos fue real o si fue un engaño». Zahara se puso de pie y caminó hacia él. Incluso cubierta de suciedad, con el cabello despeinado y la túnica rasgada, había una dignidad en ella que lo asombraba. «Mírame a los ojos», dijo ella. «Mírame y dime si ves a una bruja o si ves a una mujer que solo quiso ayudarte a ser mejor de lo que eras». Kyle la miró, estudió cada línea de su rostro, buscó señales de engaño, de manipulación, de magia oscura, y no encontró nada de eso. Solo encontró cansancio, dolor
y debajo de todo eso, una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. «Si eres una bruja», dijo él con voz ronca, «entonces tu hechizo más poderoso fue hacerme ver la verdad sobre mí mismo». «No hay hechizo», respondió Zahara, «solo hay palabras, y las palabras no tienen poder a menos que estés dispuesto a escucharlas. Tú elegiste escuchar, tú elegiste cambiar. Eso no fue magia, fue valentía». El sultán extendió su mano entre los barrotes. Zahara la tomó, y por primera vez sus dedos se entrelazaron. Ese contacto simple contenía más intimidad que cualquier noche de pasión forzada. «Te sacaré de aquí», prometió él. «No sé cómo, pero lo haré». «No comprometas tu reino por mí», dijo Zahara. «Si me defiendes contra la ley, perderás el respeto que tanto te ha costado ganar». «Entonces cambiaré la ley», respondió Kael con determinación, «o la usaré para destruir a quienes la están usando contra ti». Regresó a sus aposentos con la mente trabajando febrilmente. Durante el resto de la noche no durmió. En cambio, comenzó a investigar. Mandó llamar en secreto a guardias de su confianza, aquellos que había conocido en batalla, cuya lealtad no estaba comprada. Les ordenó que interrogaran discretamente a los testigos que habían acusado a Zahara, que buscaran inconsistencias, que siguieran el rastro del dinero. Lo que descubrieron en los siguientes 2 días fue revelador. Una de las sirvientas que había testificado contra Zahara había recibido una bolsa de oro de manos de Malik, el consejero gordo. Un guardia confesó, después de ser presionado, que Rashid le había prometido un ascenso si declaraba haber escuchado cánticos extraños. El comerciante de especias resultó tener deudas enormes que misteriosamente habían sido perdonadas justo después de dar su testimonio. El sultán reunió toda esa información, cada confesión, cada evidencia de soborno. Y cuando llegó el día del juicio, entró al salón con una furia contenida que hizo temblar a todos los presentes. El juicio se llevaría a cabo en el gran salón del trono. Los nobles de la corte estaban sentados en gradas a ambos lados, murmurando entre ellos. Rashid y los otros consejeros ocupaban sus lugares habituales, con expresiones de satisfacción apenas disimulada. Trajeron a Zahara encadenada, y un murmullo recorrió la multitud al verla. Estaba pálida, más delgada, pero caminaba con la espalda recta. El sultán se sentó en su trono, con el rostro de piedra. Rashid se levantó para presentar las acusaciones formalmente. «Mi señor, nobles de la corte, hoy nos reunimos para juzgar un crimen terrible. La acusada, Zahara de la casa Zahir, ha sido señalada por múltiples testigos de practicar brujería y de usar artes oscuras para manipular la voluntad de nuestro amado sultán. Los testimonios son claros y contundentes. Uno por uno, los testigos fueron llamados a declarar. Repitieron sus historias ensayadas sobre rituales nocturnos, cánticos extraños, comportamientos sospechosos. Zahara los escuchaba en silencio, sin mostrar emoción. Cuando terminaron, Rashid se volvió hacia el sultán. «La evidencia es abrumadora, mi señor. La ley es clara en estos casos. La sentencia por brujería es la muerte». El salón se llenó de murmullos. Algunos asentían, otros parecían incómodos. El sultán se puso de pie lentamente y el silencio cayó como un manto. Antes de dictar sentencia, dijo con voz que resonaba en las paredes de piedra: «Tengo algunas preguntas para los testigos». Rashid parpadeó sorprendido. «Mi señor, no es necesario. Los testimonios han sido...» «¿Me estás diciendo lo que es necesario?», interrumpió Kael con voz peligrosamente suave. «¿Me estás diciendo cómo debo gobernar mi propia corte?». Rashid retrocedió, inclinando la cabeza. «Por supuesto que no, mi señor. Procede como consideres apropiado». El sultán bajó de su trono y caminó hacia la primera testigo, una sirvienta que había declarado ver rituales extraños. «Dices que viste a mi esposa realizar rituales en sus aposentos.
Describe exactamente qué viste. La mujer titubeó. Velas negras, mi señor. Y ella hablaba en una lengua que no reconocí. ¿A qué hora sucedió esto? Cerca de la medianoche, mi señor. Interesante, dijo el sultán, porque mis guardias personales tienen órdenes de registrar todos los movimientos en los pasillos del ala real. Y según sus reportes, tú nunca estuviste cerca de los aposentos de mi esposa a esa hora. De hecho, estabas en las cocinas, cumpliendo con tus obligaciones. La mujer palideció. El sultán se volvió hacia el guardia que había declarado escuchar cánticos. Tú dijiste escuchar voces extrañas. ¿Qué noche exactamente? El guardia tragó saliva. La noche del 15 del mes pasado, mi señor. Curioso, dijo Kael, porque esa noche mi esposa cenó conmigo en el salón privado hasta pasada la medianoche. Había 10 personas presentes que pueden confirmarlo. Uno por uno, el sultán desmontó cada testimonio, revelando las contradicciones, las imposibilidades, las mentiras. Luego se volvió hacia la multitud y alzó su voz. Pero lo más revelador no son solo las mentiras, es quien pagó por ellas. Hizo un gesto y sus guardias de confianza entraron al salón, arrastrando a un hombre atado. Era uno de los sirvientes de Malik. Este hombre tiene algo que decir, anunció el sultán. El sirviente temblando confesó todo. Los sobornos, las amenazas, cómo Rashid y los otros consejeros habían orquestado toda la conspiración. Con cada palabra, el rostro de Rashid se ponía más pálido. Cuando terminó, el sultán se volvió hacia sus consejeros con ojos que ardían como carbones. ¿Tenéis algo que decir en vuestra defensa? Rashid intentó mantener la compostura. Mi señor, esto es un malentendido. Actuamos pensando en el bien del reino. Creímos genuinamente que... Silencio, rugió el sultán con una furia que hizo temblar las paredes. No intentasteis proteger el reino, intentasteis proteger vuestro poder corrupto, vuestras riquezas mal habidas, vuestra posición de privilegio construida sobre el sufrimiento del pueblo. Se acercó a Rashid hasta quedar frente a frente. Dijisteis que mi esposa me había hechizado, que me había debilitado, pero la verdad es que ella me abrió los ojos a vuestra corrupción. Y eso es lo que realmente teméis, no la brujería. La justicia. Hizo un gesto y los guardias rodearon a los consejeros conspiradores. Por el crimen de conspiración, falso testimonio e intento de asesinato contra la esposa del sultán, os despojo de vuestros títulos, vuestras propiedades y vuestras posiciones. Seréis desterrados del reino, y si alguno de vosotros pone un pie en Almahir nuevamente, será ejecutado sin juicio. Rashid quiso protestar, pero los guardias ya lo estaban arrastrando fuera del salón junto con los otros conspiradores. Sus gritos de indignación se perdieron en la distancia. El sultán se volvió hacia Sahara, que permanecía de pie en el centro del salón, con las cadenas todavía en sus muñecas. Caminó hacia ella y con sus propias manos rompió los grilletes. El sonido del metal quebrándose resonó como un trueno. Ante toda la corte, declaro que mi esposa Sahara es inocente de todas las acusaciones, dijo con voz firme. Más que eso, declaro que ella es la persona más sabia que he conocido. Me ha enseñado que el verdadero poder no viene de infundir miedo, sino de ganar respeto. Que un rey que no escucha a su pueblo no es un rey, es un tirano. Se arrodilló ante ella y un grito ahogado recorrió el salón. Ningún sultán en la historia de Almahir se había arrodillado ante nadie. Sahara de la casa Zair, te pido perdón por haberte dudado. Te pido perdón por no haberte defendido desde el principio y te pido que me permitas seguir aprendiendo de ti, no como mi esposa, sino como mi igual. Sahara, con lágrimas corriendo por sus mejillas, extendió su mano y lo ayudó a ponerse de pie. No necesitas arrodillarte ante nadie, dijo ella suavemente, ni siquiera ante mí. Un buen líder se para sobre sus propios pies, con la cabeza en alto,
pero con el corazón abierto. El sultán la miró con una intensidad que iba más allá del agradecimiento o el alivio. En ese momento, frente a toda la corte, algo que había estado creciendo en silencio finalmente floreció. No era pasión ardiente ni deseo ciego. Era algo más profundo y más duradero. Era respeto mutuo. Era admiración. Era el inicio de un amor construido no sobre la atracción física, sino sobre la comprensión del alma. Desde este día, anunció el sultán volviéndose hacia la corte, Zahara será mi consejera oficial. Sus palabras tendrán el mismo peso que las mías en asuntos de justicia y bienestar del pueblo. Cualquiera que le falte el respeto, me lo falta a mí. Y así, la joven que había sido entregada como un objeto, que había sido acusada falsamente y encerrada en una celda oscura, se convirtió en la segunda persona más poderosa del reino, no por matrimonio, sino por mérito, no por belleza, sino por sabiduría, no por manipulación, sino por verdad. Esa noche, cuando la tormenta finalmente había pasado, Zahara y Kael se sentaron juntos en el balcón de los aposentos reales, mirando las estrellas sobre Al-Mahir. No se tocaban, no era necesario. La cercanía de sus almas era suficiente. «Casi te pierdo», dijo él en voz baja. «Pero no lo hiciste», respondió ella, «porque elegiste la verdad sobre la tradición. Elegiste la justicia sobre la conveniencia. Me enseñaste a hacer esas elecciones». Zahara sonrió. «No, yo solo te mostré el camino. Tú fuiste quien tuvo el valor de caminarlo. Y en ese momento de paz después de la tormenta, ambos supieron que algo había cambiado irrevocablemente. El sultán ya no era el tirano solitario que había sido. Y Zahara ya no era simplemente su esposa. Eran compañeros, aliados, dos almas que se habían encontrado en medio del caos y habían decidido construir algo mejor juntos. El reino de Al-Mahir estaba a punto de presenciar una transformación que nadie había imaginado posible. Y todo había comenzado con una joven que se había atrevido a desafiar al león más peligroso del reino, no con una espada, sino con palabras de verdad. Los primeros rayos del sol pintaban el cielo de tonos dorados cuando Zahara despertó en la habitación que ahora compartía genuinamente con Kael. Había pasado exactamente un año desde aquel día en que fue entregada como una ofrenda silenciosa. 365 días que habían transformado no solo su vida, sino el corazón de un reino entero. Se levantó cuidadosamente para no despertar al sultán, que dormía con una paz que nunca antes había conocido. Las pesadillas que lo atormentaban durante años habían cesado. Ya no despertaba empuñando dagas invisibles ni gritando nombres de enemigos muertos. Zahara caminó hasta el balcón y miró hacia la ciudad que se extendía bajo el palacio. Al-Mahir había cambiado tanto que a veces le costaba creer que fuera el mismo lugar. Las calles estaban más limpias, las fuentes públicas funcionaban todas, y el agua cristalina fluía libremente para quien la necesitara. Los mercados bullían con vida, no con desesperación. Los niños jugaban en plazas recién construidas, con risas que se escuchaban hasta el palacio. Y en los barrios que antes eran sinónimo de miseria, ahora se alzaban clínicas médicas, escuelas y centros comunitarios donde el pueblo podía reunirse y ser escuchado. Todo había comenzado con pequeños pasos. Después del juicio que casi le cuesta la vida, Zahara no desperdició la segunda oportunidad que le habían dado. Como consejera oficial del sultán, había trabajado incansablemente para implementar las reformas que había soñado. La primera había sido establecer un consejo ciudadano, donde representantes elegidos por el pueblo podían presentar directamente sus necesidades y propuestas. Al principio, Kael había resistido la idea. Si les das voz, querrán más poder. Había argumentado una noche mientras revisaban documentos en el estudio. Eventualmente, cuestionarán cada decisión que tome. Déjalos cuestionar.
había respondido Zahara. Las mejores decisiones nacen del debate, no del silencio forzado. Un líder seguro de sí mismo no teme las preguntas, las invita, y así se había hecho. El primer Consejo Ciudadano se reunió con 12 representantes, comerciantes, agricultores, artesanos, un maestro, un médico, gente común que conocía los problemas reales del reino porque los vivía cada día. Las reuniones se llevaban a cabo cada 15 días, y aunque al principio fueron tensas y llenas de desconfianza, poco a poco se convirtieron en espacios de diálogo genuino. Zahara también había insistido en reformar el sistema de impuestos. Los tributos se habían reducido para los comerciantes pequeños y los campesinos, mientras que los grandes terratenientes y los nobles ahora pagaban su parte justa. Los fondos recaudados se invertían directamente en proyectos que beneficiaban al pueblo: caminos, puentes, sistemas de riego, escuelas. Por primera vez en décadas, el dinero del reino fluía hacia abajo, no solo hacia arriba. Pero el cambio más profundo había sido en el sistema de justicia. Zahara había presionado para establecer tribunales públicos donde cualquier ciudadano pudiera presentar quejas contra la corrupción, incluso contra los funcionarios del sultán. Los jueces eran elegidos por mérito, no por conexiones familiares, y las sentencias debían ser explicadas públicamente, con razonamiento claro. La justicia ya no era un misterio reservado para los poderosos. Era un derecho accesible para todos. Los nuevos consejeros que habían reemplazado a Rashid y su grupo corrupto eran hombres y mujeres elegidos por su integridad y experiencia. Entre ellos había una mujer brillante llamada Leila, una antigua comerciante que había perdido su negocio por impuestos abusivos. Ahora era la encargada del Tesoro Real y manejaba las finanzas con transparencia cristalina. Otro era Tariq, un antiguo soldado que había visto demasiada guerra innecesaria y ahora trabajaba para establecer tratados de paz con los reinos vecinos en lugar de conquistarlos. El pueblo había comenzado a llamar a Zahara con un título que ella nunca buscó, pero que llevaba con orgullo silencioso: la mujer que domó al león. Se contaban historias sobre ella en los mercados, en las tabernas, en las fogatas nocturnas. Historias sobre cómo había llegado al palacio como una esposa silenciosa y había transformado a un tirano en un líder sabio. Las madres les decían a sus hijas que fueran valientes como Zahara. Los padres les enseñaban a sus hijos que la verdadera fuerza no estaba en los músculos, sino en el carácter. Kael se despertó y la encontró en el balcón, perdida en sus pensamientos. Se acercó por atrás y envolvió sus brazos alrededor de ella. No era un gesto de posesión, sino de compañía. Durante el año que había pasado, su relación había evolucionado de una imposición forzada a una asociación genuina y finalmente a un amor profundo que ninguno de los dos había anticipado. ¿En qué piensas?, preguntó él, su voz todavía ronca del sueño. En lo lejos que hemos llegado, respondió ella, apoyándose contra su pecho, y en lo mucho que aún falta por hacer. Siempre piensas en lo que falta, dijo él con una sonrisa en la voz. Nunca te detienes a celebrar lo que ya logramos. Cuando todas las mujeres de este reino puedan elegir su propio destino, entonces celebraré. Kael guardó silencio. Sabía a qué se refería. A pesar de todos los cambios, seguía existiendo una ley que permitía los matrimonios forzados. Una ley antigua, arraigada en tradiciones que databan de siglos. Zahara había mencionado el tema varias veces, pero Kael siempre había encontrado excusas para posponerlo. Era una reforma demasiado radical, decía. Los nobles se opondrían. Las familias tradicionales lo verían como un ataque a sus costumbres. Pero esa mañana, al mirar la ciudad que habían transformado juntos, algo se aclaró en la mente del sultán. Si realmente había cambiado, si genuinamente creía en todo lo que Zahara le había enseñado,
Entonces no podía detenerse a mitad de camino. No cuando la injusticia que más lo avergonzaba era la que había comenzado su propia historia de amor. «Hoy es nuestro aniversario», dijo él después de un largo silencio. «Un año desde que te trajeron aquí contra tu voluntad». «Lo sé», respondió Zahara suavemente. «Quiero hacer algo especial, algo que marque este día para siempre». Durante las semanas siguientes, el sultán trabajó en secreto en un proyecto que mantendría oculto incluso de Zahara. Consultó con juristas, con teólogos, con historiadores. Estudió las leyes de otros reinos donde las mujeres tenían más libertades. Escribió y reescribió el lenguaje de un decreto que sabía cambiaría al Mahir para siempre. Y cuando finalmente estuvo listo, mandó convocar a toda la corte para una audiencia especial. El día llegó con un cielo azul despejado y un aire cargado de anticipación. Nadie sabía para qué había sido convocada la reunión, pero los rumores circulaban como hojas en el viento. Algunos decían que el sultán anunciaría una nueva campaña militar. Otros especulaban que habría nombramientos importantes. Unos pocos, los más soñadores, susurraban que algo extraordinario estaba por suceder. La gran sala del trono estaba llena hasta reventar. Nobles y plebeyos compartían el mismo espacio por primera vez en la historia del palacio. Las gradas que normalmente estaban reservadas solo para la aristocracia, ahora tenían representantes de todos los barrios de la ciudad. Zahara estaba sentada en un trono más pequeño junto al del sultán, vestida con túnicas de seda color esmeralda que hacían brillar sus ojos. Cuando el sultán se puso de pie, el silencio cayó como una cortina pesada. Caminó hasta el centro de la plataforma elevada, donde todos podían verlo claramente. No llevaba su corona de guerra ni sus túnicas ceremoniales más elaboradas. Había elegido vestirse con túnicas simples de color blanco, símbolo de nuevo comienzo. «Hace exactamente un año», comenzó con voz que resonaba en cada rincón de la sala, «esta mujer, sentada a mi lado, me fue entregada como esposa. No se le preguntó su opinión, no se consideraron sus deseos. Fue tratada como una propiedad que se transfiere de un dueño a otro. Y yo, en mi arrogancia y ceguera, acepté ese arreglo sin cuestionar la injusticia fundamental que representaba». Un murmullo recorrió la multitud. Zahara lo miró sorprendida, sin saber hacia dónde se dirigía este discurso. «Pero esa noche», continuó Kael, «algo extraordinario sucedió. En lugar de aceptar el papel que le habían asignado, Zahara hizo algo que ninguna persona en este reino se había atrevido a hacer en toda mi vida. Me desafió, me miró a los ojos y me dijo que no había venido a mi cama, sino a mi destino. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Al principio pensé que era arrogancia, luego pensé que era locura, pero eventualmente comprendí que era algo mucho más peligroso para un tirano. Era la verdad. Y esa verdad comenzó a desmoronar las murallas que había construido alrededor de mi corazón. Caminó hacia Zahara y le extendió la mano. Ella la tomó, confundida pero confiada, y se puso de pie junto a él. Durante este año, Zahara me ha enseñado que el verdadero poder no viene de conquistar territorios, sino de conquistar corazones. Que un reino fuerte no se construye sobre el miedo, sino sobre el respeto. Que la justicia no es un lujo para los ricos, sino un derecho para todos. Y la lección más importante de todas, que ningún ser humano debería ser tratado como propiedad de otro, sin importar su género, su posición social o las tradiciones que intentemos usar como excusa. Se volvió hacia la multitud, todavía sosteniendo la mano de Zahara. «Hoy, ante todos ustedes, declaro algo que debí haber dicho hace un año. Zahara, no eres mi esposa porque fuiste entregada a mí. Eres mi esposa porque yo elijo entregarte mi corazón, mi respeto y mi devoción. Y solo porque tú, libremente, eliges aceptarlos.
Sahara sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Nunca había esperado esto. Nunca había soñado que el hombre que una vez la miró con indiferencia pudiera hablar de ella con tal reverencia. Pero las palabras sin acciones son vacías, continuó el sultán. Por eso, hoy promulgo un nuevo decreto que llevará para siempre el nombre de la mujer que salvó a este reino de su propio gobernante. Hizo una señal y un escriba se acercó con un pergamino enrollado, sellado con cera real. El sultán lo tomó y lo levantó para que todos pudieran verlo. Este es el decreto de Sahara, también conocido como la ley de la libre elección. A partir de este momento, quedan abolidos todos los matrimonios forzados en el reino de Al-Mahir. Ninguna mujer, sin importar su edad o posición social, podrá ser obligada a casarse contra su voluntad. Ninguna familia podrá usar a sus hijas como moneda de cambio en negociaciones políticas o comerciales. Toda unión matrimonial debe ser consentida libremente por ambas partes, o será considerada nula ante la ley. El murmullo se convirtió en un rugido de voces entremezcladas. Algunos nobles protestaban, otros aplaudían. Las mujeres en la audiencia, tanto nobles como plebeyas, lloraban abiertamente. Madres abrazaban a sus hijas, sabiendo que ellas tendrían libertades que a ellas les fueron negadas. Sé que esta ley enfrentará resistencia, dijo el sultán, alzando la voz sobre el ruido. Sé que hay quienes dirán que estoy destruyendo tradiciones sagradas. Pero les pregunto, ¿qué tiene de sagrado obligar a alguien a una vida que no eligió? ¿Qué tiene de tradicional el sufrimiento innecesario? Si nuestras costumbres se construyen sobre el dolor de otros, entonces no son costumbres que valga la pena preservar. Desenrolló el pergamino y leyó las cláusulas principales. Establecimientos de castigos severos para quienes forzaran matrimonios. Creación de refugios donde las mujeres que huían de uniones forzadas podían encontrar protección. Programas educativos para enseñar a las familias sobre el valor del consentimiento y la autonomía personal. Todo estaba ahí, detallado con la precisión legal que solo semanas de trabajo cuidadoso podían producir. Cuando terminó de leer, se volvió hacia Sahara con una expresión que contenía toda la vulnerabilidad que alguna vez había temido mostrar. Hace un año, esta mujer me fue entregada como esposa. Hoy yo me entrego a ella como hombre, no por ley, no por decreto, sino por elección. Y espero pasar el resto de mis días siendo digno de esa elección. El salón estalló en aplausos. No los aplausos corteses y medidos de la corte, sino algo salvaje y genuino. La gente se puso de pie, nobles y plebeyos por igual. Algunos gritaban alabanzas, otros simplemente lloraban. Las mujeres se abrazaban entre sí, compartiendo un momento de esperanza que muchas nunca habían sentido antes. Sahara no podía hablar. Las palabras se habían atascado en su garganta, ahogadas por la emoción que amenazaba con desbordarla. Todo por lo que había luchado, todo por lo que había arriesgado su vida, se estaba haciendo realidad frente a sus ojos. No por su propia mano, sino porque había plantado semillas en un corazón que todos creían estéril. Y esas semillas habían florecido en algo hermoso. La celebración que siguió duró 3 días. Por primera vez en la historia de Al-Mahir, el palacio abrió sus puertas al pueblo. Hubo música en las calles, comida compartida entre extraños que se convertían en amigos, y un sentimiento palpable de que algo fundamental había cambiado en el tejido mismo del reino. Los años que siguieron fueron testigos de transformaciones que parecían imposibles. Con los matrimonios forzados abolidos, las jóvenes comenzaron a elegir sus propios caminos. Algunas se casaron por amor, otras eligieron permanecer solteras y dedicarse a estudios o comercios. Se abrieron más escuelas, no solo para niños, sino también para niñas.
Las mujeres empezaron a ocupar posiciones antes reservadas solo para hombres: médicas, comerciantes, incluso juezas. El reino prosperó de maneras que iban más allá de la riqueza material. Las alianzas con reinos vecinos se fortalecieron, basadas ahora en comercio justo y respeto mutuo, en lugar de amenazas militares. Las guerras cesaron. Los soldados regresaron a sus hogares y se convirtieron en constructores, maestros, granjeros. Al-Mahir se convirtió en un faro de esperanza para otros reinos donde la justicia todavía era un sueño lejano. Kael y Zahara gobernaron juntos durante 35 años más. Tuvieron 3 hijos y 2 hijas, cada uno criado con la libertad de elegir su propio destino. Sus nietos corrían por los mismos pasillos donde una vez solo había reinado el silencio y el miedo. Y cuando Kael finalmente cerró los ojos por última vez, a la edad de 67 años, lo hizo con una sonrisa en los labios y la mano de Zahara en la suya. El sultán había pedido, antes de morir, que su tumba fuera simple. No quería estatuas de guerra ni monumentos a sus conquistas. Quería ser recordado no por las tierras que había tomado, sino por las vidas que había mejorado. El pueblo, sin embargo, tenía sus propias ideas. Erigieron un monumento en la plaza central de la capital. No era una estatua del sultán con su espada en alto, como habría sido tradicional. En su lugar, tallaron en mármol blanco una escena: Zahara de pie frente a Kael, con un pergamino en la mano, y debajo, grabadas en letras doradas que brillaban bajo el sol, las palabras que habían cambiado un reino entero: no vine a tu cama, vine a tu destino. Zahara vivió 15 años más que su esposo. Continuó sirviendo como consejera de su hijo mayor, que había heredado el trono y que gobernaba con la misma sabiduría que sus padres le habían enseñado. Pero sus días más preciados eran aquellos en que caminaba por la ciudad, observando los frutos de las semillas que había plantado décadas atrás. Veía a niñas caminando hacia las escuelas con libros bajo el brazo y sueños en los ojos. Veía a mujeres jóvenes negociando en los mercados como iguales, manejando sus propios negocios, tomando sus propias decisiones. Veía parejas casándose por amor, no por obligación, con sonrisas genuinas en lugar de resignación en sus rostros. Y cada vez que veía estas cosas, su corazón se llenaba de una satisfacción tan profunda que le dolía. Una tarde, cuando Zahara tenía 74 años, subió con dificultad al balcón donde tantas veces había contemplado el reino con Kael. Su cabello era completamente blanco ahora, su espalda ligeramente encorvada por los años, pero sus ojos verdes todavía brillaban con la misma inteligencia y determinación de aquella joven de 19 años que se había atrevido a desafiar a un tirano. Miró hacia el horizonte donde el sol se ponía, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras. La ciudad se extendía ante ella como un tapiz viviente, lleno de colores y movimiento. Desde su posición elevada podía ver las nuevas construcciones, bibliotecas, hospitales, centros comunitarios. Podía escuchar el sonido de niños riendo, de comerciantes negociando, de vida floreciendo donde antes solo había sobrevivencia. «Lo logramos, amor mío», susurró al viento, como si Kael pudiera escucharla desde donde estuviera. «Cambiamos el mundo, no con espadas ni conquistas, sino con palabras y justicia». Una de sus nietas, una niña brillante de 12 años, llamada Amara, subió al balcón y se paró junto a ella. «Abuela, en la escuela hoy aprendimos sobre ti, sobre cómo llegaste al palacio y cambiaste todo. Mi maestra dice que eres una heroína». Zahara sonrió y pasó su mano por el cabello de la niña. «No fui una heroína pequeña. Solo fui una persona que se negó a aceptar la injusticia como algo normal. Y tuve la suerte de encontrar a alguien dispuesto a escuchar». «¿Tuviste miedo?», preguntó Amara. «Cuando desafiaste al sultán, ¿tuviste miedo de morir?». «Estaba aterrada», admitió Zahara.
pero aprendí algo importante. El miedo no es malo. El miedo solo es una señal de que algo importante está en juego. Lo que importa es lo que haces a pesar del miedo. Cuando sea grande, dijo Amara con determinación en su voz, quiero ser como tú, quiero cambiar el mundo. Sahara se arrodilló con dificultad hasta quedar a la altura de su nieta y tomó su rostro entre sus manos arrugadas. No tienes que esperar hasta ser grande, mi amor. Cada acto de bondad, cada momento en que eliges la verdad sobre la mentira, cada vez que defiendes a alguien que no puede defenderse a sí mismo, estás cambiando el mundo. El cambio no siempre es grande y ruidoso, a veces es pequeño y silencioso, pero esos pequeños cambios se acumulan hasta convertirse en algo extraordinario. Esa noche, Sahara se durmió en su cama rodeada de sus hijos y nietos. Y cuando el sol salió a la mañana siguiente, su corazón finalmente descansó. Había vivido 74 años plenos. Había amado profundamente, había luchado valientemente y había visto con sus propios ojos cómo un reino entero se transformaba de un lugar de temor a uno de esperanza. Su funeral no fue un evento triste, sino una celebración de vida. Miles de personas llenaron las calles para despedirla, no porque fueran obligadas, sino porque genuinamente querían honrar a la mujer que les había dado libertad. Las mujeres de todas las edades caminaban en procesión, cada una llevando una flor blanca, el mismo color de las túnicas que Sahara había usado aquella primera noche en el palacio. Y cuando su cuerpo fue colocado junto al de Kael en el mausoleo real, grabaron sobre su tumba las palabras que ella misma había escrito en la pared de aquella celda oscura durante su juicio. La verdad es más fuerte que 1000 cadenas, y la justicia es más duradera que 1000 reinos. Los años pasaron, décadas se convirtieron en siglos, pero la historia de Sahara nunca fue olvidada. Se convirtió en leyenda, luego en mito, y finalmente en algo más poderoso que ambos. Un ejemplo vivo de lo que una persona puede lograr cuando se niega a aceptar que las cosas tienen que ser de cierta manera solo porque siempre lo han sido. Las madres seguían contando la historia a sus hijas. Los maestros la enseñaban en las escuelas junto con matemáticas y ciencias. Los líderes la estudiaban cuando necesitaban recordar que el verdadero poder viene de servir, no de dominar. Y cada vez que alguien en Al-Mahir se enfrentaba a una injusticia, recordaban las palabras que habían comenzado todo. No vine a tu cama, vine a tu destino. Porque Sahara no había venido simplemente a cambiar su propio destino. Había venido a cambiar el destino de un hombre, de un reino, y de incontables generaciones que vendrían después. La joven que había sido entregada como un objeto se había convertido en la reina que liberó a un reino entero. Y su legado viviría para siempre, no en estatuas de oro ni en palacios de mármol, sino en el corazón de cada persona que eligió la verdad sobre la conveniencia, la justicia sobre la tradición y el amor sobre el miedo. Ese era el verdadero poder de su historia. No que una mujer había domado a un león, sino que había despertado lo humano en él. Y al hacerlo, había probado que ninguna persona está más allá de la redención. Ningún corazón está demasiado endurecido para ser tocado por la verdad. Y ningún reino está tan perdido que no pueda encontrar el camino de regreso a la luz. Al-Mahir había renacido, y todo había comenzado con una joven valiente, un pergamino, y 7 palabras que cambiaron el mundo. No vine a tu cama, vine a tu destino. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.